La coexistencia de ofertas educativas públicas, cofinanciadas y privadas en las instituciones de educación superior estatales se volvieron usuales, y la presencia de regímenes diversos de matrículas, así como de contratación y remuneración de los docentes, se convirtieron en el pan de cada día. Sin temor a equivocarnos, afirmamos que entre el 75 y el 80% de los docentes universitarios están vinculados hoy día mediante contratos temporales de trabajo, de hora cátedra, así como ocasionales o transitorios de tiempo completo o parcial, seleccionados sin concurso de méritos, desposeídos de estabilidad en su relación laboral, con remuneraciones de miseria, presas del salario del miedo, convertidos en carne de cañón del clientelismo y la politiquería. Las administraciones universitarias sacrificaron la calidad académica en aras a la sostenibilidad institucional, como bien lo expresó un colega en el reciente encuentro de representantes profesorales ante los consejos académicos y superiores. A lo anterior se sumó la presión en el cumplimiento de las metas de ampliación de la cobertura establecidos en los planes de gobierno. No es de extrañar entonces que los límites financieros se fueran estrechando y los rectores, cansados de infructuosas acciones de cabildeo ante el Ministerio de Educación durante los últimos 3 años, decidieran el año anterior sumar su voz a las de los estamentos de profesores, de los estudiantes y de los trabajadores en sus permanentes reclamos por la asignación de mayores recursos estatales. Así las cosas, se manifestaron públicamente y reclamaron un adicional en el presupuesto de la Nación para el año 2010 y evitar la precipitación de las instituciones educativas a la quiebra. De acuerdo con el estudio de una comisión de vicerrectores administrativos y financieros, la crisis financiera es de carácter estructural y para su conjuro se requería a junio de 2009, abro comillas, reconocer a valor presente los gastos adicionales en que han incurrido las universidades públicas en cumplimiento de la normatividad expedida con posterioridad a la expedición de la Ley 30 de 1992 en materia de gastos de funcionamiento, que a manera de ilustración para el caso de los gastos de personal en un estudio realizado para 30 universidades públicas supera los 469.000 millones de pesos con corte a diciembre de 2007 y a pesos del mismo año, de un lado, y de otro, a partir de la vigencia de 2010, actualizar los aportes de la Nación en un porcentaje equivalente al IPC más 5.5% representado en la cualificación docente por el impacto de las normas y el incremento del aporte patronal por seguridad social, más 3.5% representado en el impacto por gastos generales y gastos de personal por docentes temporales para el cumplimiento del desarrollo misional. Ante la urgente clamor de los rectores y las acciones de movilización de la comunidad universitaria, acompañados de la opinión de importantes voceros nacionales, así como por el requerimiento del Contralor General de la Nación, el gobierno responde con la asignación de 160.000 millones de pesos para las universidades públicas como adicional en el presupuesto, equivalente tan solo al 34% de lo sustentado por el estudio de los vicerrectores, atando la distribución y destinación del 62% de lo adicionado al cumplimiento de metas en la ampliación de la oferta de cupos universitarios y a la generación de proyectos de investigación. Como complemento a ello, la ministra Cecilia María Vélez anunció la apertura de un debate en torno a la financiación de las universidades y ofreció la presentación de un proyecto de reforma de la Ley 30 de 1992, precisamente aquel de cuyo análisis nos ocupamos en esta audiencia. Resulta obvio concluir que los recursos adicionales contemplados en el proyecto de ley que, entre comillas, modifica el esquema de financiación de la educación superior, no son
no solo son insuficientes para conjurar la crisis estructural, pues ante la necesidad de un ajuste permanente del IPC más 9%, lo que se ofrece es el 1% para 2011, el 2% para 2012 y el 3% para los años entre el 2013 y el 2019. No se necesita ser un avesado matemático para concluir que la crisis estructural continuará minando la sostenibilidad de las universidades, pero además esos recursos contemplados en el artículo 3 del proyecto están condicionados a su aplicación, entre otros, a, abro comillas, la generación de nuevos cupos, teniendo en cuenta el área del conocimiento y el nivel y la metodología del programa respectivo, cierro comillas. Vale decir que se utilizarán como mecanismo para la imposición de políticas académicas y el menoscabo de la autonomía universitaria. Por ello no hemos dudado en señalar que en lo económico el proyecto de ley es insuficiente para sortear la crisis estructural que padecen la financiación de la educación superior pública y es retardatario en la medida en que profundiza en la aplicación de una política que degrada la universidad pública en todos los aspectos. En lo académico, en la medida que sus programas de formación, la investigación y la extensión están mediados por la necesidad de la consecución de recursos en el mercado y no por los aportes que pueda hacer desde el cumplimiento de su función social al desarrollo económico y social del país. En las condiciones de contratación, remuneración y labor académica de sus docentes, sometidos a la sobreexplotación bajo el salario del miedo y la presión para conseguir recursos mediante la venta de servicios para el rubro de otros ingresos. Ello mismo implica para los empleados administrativos. En el ejercicio de la democracia, puesto que para garantizar tales condiciones se ha recurrido a la eliminación de los pocos espacios de participación de sus estamentos en las decisiones académicas de la universidad y se ha sometido a los docentes, estudiantes y empleados administrativos a regímenes disciplinarios vejatorios. En el bienestar estudiantil, puesto que se ha venido transitando de este concepto al del bienestar universitario, más restrictivo para las necesidades estudiantiles, y ahora al de responsabilidad social empresarial, con el que se oculta el abandono de la obligación del Estado de proporcionarles recursos para la manutención a los estudiantes en un entorno de crisis en las economías familiares. Así es que se financia actualmente la Universidad Colombiana. Por ello, creemos conveniente y necesario la conformación de un gran proceso de movilización universitaria y social en torno a un análisis crítico de la realidad universitaria actual que nos conduzca hacia una reforma de fondo, progresista,